Bendiciones para todos. Tenemos la oportunidad de hacer la tercera lección que titula El bautismo del Espíritu Santo. Lección número 3. Introducción. Dice la palabra, o dice la cartilla mejor, en la introducción. La Biblia nos habla del bautismo con el Espíritu Santo, que es otra experiencia sobrenatural que deben vivir los que son discípulos del Señor Jesucristo. Hechos 1:5, Mateo 3:11. Dice, en el momento que la persona recibe al Señor Jesucristo, es santificada con su sangre, y después de esto, el Espíritu Santo bautiza libremente al nuevo discípulo del Señor Jesucristo, porque hizo fiel y verdadero arrepentimiento. Primeramente, la palabra del Señor dice que el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia sobrenatural que deben vivir los que son discípulos del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de otra experiencia, quiere decir que hubo una experiencia anterior, y esa experiencia es la del arrepentimiento, cuando tuvimos la oportunidad de arrepentirnos, de entregarnos al Señor. Los pecados fueron perdonados y nuestra alma fue santificada con la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Esa es la primera experiencia que vive o que tiene el discípulo del Señor. Pero la persona no debe quedarse solamente con la salvación. Después de recibir la salvación, sigue lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La cartilla expone claramente que en el momento que la persona recibe al Señor Jesucristo, es santificada con la sangre de Jesús, y dice que después de esto el Espíritu Santo bautiza libremente, es decir, sin impedimentos, y los impedimentos que estamos hablando aquí es el pecado. Pero en el arrepentimiento la persona fue lavada y purificada con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que está preparada para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no hay impedimento, porque como dije hace un momento, el impedimento es el pecado, porque hablando del Espíritu Santo y del bautismo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, por ejemplo, tiene un pronombre y dice Espíritu Santo. Entonces, como Él es santo, no va a bautizar a una persona que esté en pecado. Entonces, el bautismo lo recibe es el discípulo del Señor, la persona que ya ha dado el paso del arrepentimiento, que ya está en los caminos del Señor, que ya emprendió su carrera de vida cristiana y dio ese paso tan importante, ese paso fundamental, que es el de
rendir el corazón al Señor Jesucristo. Entonces, después de esto, lo que la persona debe empezar a buscar es el bautismo del Espíritu Santo. Y para que nos vayamos empapando más, le voy a pedir a mi hermano Samuel que leamos Hechos 1:5 y Mateo 3:11. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese versículo que nos ayuda a leer, mi hermano, habla de dos bautismos. Dice que Juan ciertamente bautizó con agua. Y ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Pero también habla de que el Señor bautizará a las personas con Espíritu Santo y fuego. Y es precisamente en esta parte que nos hemos concentrado en hablar del bautismo del Espíritu Santo. Las personas deben de buscar el bautismo del Espíritu Santo porque ya hay ese derecho, ya hay esa libertad, ya las barreras fueron quitadas, los obstáculos también desaparecieron por precisamente, como estaba comentando hace un momento, por el arrepentimiento que la persona hizo. Y por eso es que sí vamos a leer Mateo 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice la palabra claramente: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en esas aguas frías del río Jordán, pero dirigiéndose al público, él les está diciendo que el Señor Jesús bautizaría con ese bautismo de fuego, con ese bautismo del Espíritu Santo. Y está mostrando que quien bautiza con el Espíritu Santo es precisamente el Señor Jesucristo. Aunque nos adelantamos un poco, sin embargo, estos versículos muestran patentemente dos clases de bautismo: el bautismo que Dios le dio a Juan y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ha sido usted bautizado con el Espíritu Santo? Si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, debe de empezar a buscar ese bautismo. Porque tenemos ese derecho, podemos lograr el bautismo del Espíritu Santo y debemos de ser bautizados por el Espíritu del Señor. Dice la última parte de la introducción, dice: el nuevo discípulo del Señor Jesucristo, porque hizo fiel y verdadero arrepentimiento. Entonces está hablando de que la persona se arrepintió de todo corazón, es un arrepentimiento verdadero, es un arrepentimiento fiel, y como
realmente sí es un arrepentimiento de corazón, entonces no hay nada que se interponga, que estorbe, que moleste, que dañe. Ya el pecado fue quitado, ahora el Espíritu Santo puede venir con todo poder, con toda libertad, a bautizar a la persona. Solo que la persona de verdad debe anhelar el bautismo, debe desearlo, debe buscarlo. Es lo que se recomienda en esta lección que hoy estamos trabajando. Pasemos a la definición. Definición. Bautismo viene de la palabra griega baptizo, que tiene dos significados. Primero, el primario indica sumersión, un envolvimiento físico dentro de. Segundo, el secundario se refiere a una cosa que se ha traído bajo el poder transformador o influencia de otra cosa. Entonces, la palabra griega para bautizo es baptizo y significa dentro de. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, quiere decir que nosotros quedamos dentro del Espíritu Santo. Nos muestra la cobertura. En el bautismo somos coberturados por el Espíritu Santo. No estamos fuera de su presencia, sino dentro de Él. Y entonces tiene dos significados. Dice, el primario significa sumersión, sumergidos en el poder del Espíritu Santo, quedamos, como dije hace un momento, cubiertos desde la cabeza hasta los pies, empoderados, ungidos, llenos, revestidos del Espíritu Santo. Y el secundario, dice, se refiere a una cosa que ha sido atraída bajo el poder transformador o influencia de otra cosa. Bueno, aquí no se trata de que una cosa atrajo a la otra. De verdad, aquí se trata es de que una persona atrajo a otra persona. La primera persona a la que nos referimos es el Espíritu Santo. Y la segunda persona somos nosotros, los seres humanos. De verdad que fuimos atraídos por el Espíritu Santo. Vinimos a los pies de Jesús, no porque hubiese un predicador elocuente, no porque una determinada persona estuviese al frente predicando. La verdad es que el día que vinimos a los pies de Jesús, lo hicimos porque el Espíritu Santo fue el que nos invitó, fue el que nos convenció, fue el que nos llamó, fue el que nos mostró los pecados, también nos llevó hasta los pies de Jesús. Estando a los pies de Jesús, ahí entregamos la vida al Señor, pero fue por la obra del Espíritu de Dios. Pasemos al primer punto. Dice, el bautismo del Espíritu Santo es como un torrencial aguacero que cubre personas que creen, lo buscan y lo anhelan. El bautismo del Espíritu Santo aquí es comparado con un torrencial aguacero. Las lluvias que caen y caen sobre la tierra hasta que todo un territorio queda cubierto por las aguas.
Semejante a esto es el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se derrama de una manera grande, de una manera poderosa, pero es sobre las personas que creen, que lo buscan, que lo anhelan. Y para ello vamos a ubicarnos en Hechos 2, del 1 al 4. Entonces, pido al hermano Samuel que nos ayude a leer. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y llegaron y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta de los judíos. Y en griego la palabra Pentecostés es Penteconta. Y Penteconta quiere decir 50. Cuando llegó el día 50, ¿qué ocurre? Dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. ¿Qué vino del cielo? Vino un estruendo como de un viento recio y soplaba sobre toda la casa donde estaban ellos sentados. ¿Y ellos quiénes son? Son los cristianos, son los hijos del Señor, eran los apóstoles, eran las mujeres que ya habían empezado a seguir al Señor. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todos fueron bautizados con el Espíritu del Señor. Recibieron en ese día. Pensemos en este momento, los que estaban ahí eran cristianos, por supuesto que eran cristianos. ¿Eran salvos? Sí, claro, eran salvos. Porque habían recibido al Señor en sus corazones, porque estaban siguiendo al Señor, porque permanecían en los caminos de Dios. Aunque sus pecados habían sido perdonados, sin embargo el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. Y en el día 50 de la fiesta de los judíos, ese día vino el Espíritu Santo para bautizarlos, para llenarlos, para ungirlos. Entonces nos queda completamente claro que nosotros no podemos parar, tenemos que seguir, debemos de avanzar en la búsqueda de Dios hasta que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Y el versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y otra parte tremenda ahí es que hablaban en lenguas. El hablar en lenguas
es una confirmación del bautismo del Espíritu Santo. Porque hay personas que a veces no saben si fueron bautizadas ya por el Espíritu Santo, están confundidas, sin entendimiento, sin la capacidad de comprender, pero cuando se manifiestan las lenguas, es señal del bautismo del Espíritu Santo en la persona. Entonces vemos ahí lo que es precisamente el bautismo del Espíritu Santo. No hay palabras realmente para describir la magnitud de la manifestación de la gloria de Dios cuando una persona o cuando una iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo. La verdad es que todos nosotros tenemos que disponer la vida y convertirnos en vasijas para que Dios las llene a través de su Espíritu Santo. Pasemos al segundo punto. Dice, ¿cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Número 1, teniendo pleno conocimiento de la existencia del Espíritu Santo y de su bautismo. Hechos 19, 2 al 6. Estamos en el punto de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el primer subpunto dice, teniendo pleno conocimiento de la existencia del Espíritu Santo y de su bautismo. Entonces vamos a leer. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Creo que está hasta el 6. (19, 2 al 6). 19, 2 al 6, listo. Entonces, en el 3 ya leí. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gracias, mi hermano Samuel. Entonces, estamos en el segundo punto, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Teniendo pleno conocimiento de la existencia del Espíritu Santo y de su bautismo. Hay mucha gente que no es bautizada con el Espíritu Santo, así tenga 30 años de vida cristiana. Pero es que hay personas que no tienen conocimiento, ignoran, desconocen al Espíritu Santo, lo desconocen. No saben nada del Espíritu Santo. No han sido capacitados en esta parte. Y les ocurre lo mismo que a estas personas que visitó Pablo en la iglesia de Éfeso. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Cuando Pablo visita la iglesia de Éfeso, se coloca al frente de ellos y les dice, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo? Esa fue la primera pregunta que les hizo el apóstol Pablo. Y a mí me impresiona porque si habían hermanos ahí, obviamente había habido un pastor ahí. Y es probable que el pastor les enseñó muchísimo, pero nunca les habló del Espíritu Santo.
Por eso la iglesia de Éfeso no conocían al Espíritu Santo, ni tampoco sabían nada respecto al bautismo del Espíritu del Señor. En el mismo 2, le respondieron a Pablo allá en Éfeso, la iglesia de Éfeso, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tenían una ignorancia muy grande. La respuesta fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo cambió de residencia en el día 50 de la fiesta de los judíos. Cambió de residencia. Se vino del seno del Padre y se estableció acá en la tierra. Y aunque el Espíritu Santo está acá en la tierra, sin embargo hay gente que no lo conoce. Sin embargo hay gente que no busca el bautismo del Espíritu del Señor, porque no saben, porque no les han instruido, porque no les han orientado, porque no ha habido una enseñanza que promueva, que motive, que desafíe a la iglesia para que busque al Espíritu Santo y para que busque el bautismo. Entonces estamos en el punto de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, y el primer subpunto es teniendo pleno conocimiento de la existencia del Espíritu Santo y de su bautismo. Pero para que la gente tenga pleno conocimiento hay que enseñarle, y esta enseñanza se dirige precisamente hacia esta necesidad, porque a la hora del té es una necesidad. El pueblo debe ser bautizado por el Espíritu Santo, pero ellos serán bautizados siempre y cuando lo busquen, conozcan, sepan, estén instruidos, orientados, que tengan la enseñanza a través de la Biblia de que el Espíritu Santo es real, de que el Espíritu Santo está acá en la tierra, que está con nosotros. Si usted lo empieza a buscar, sencillamente usted se lo encontrará al Espíritu del Señor. Y entonces vemos ahí en Hechos 19, donde nos ayudó a leer nuestro hermano, dice el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ahí, en ese texto, se habla de 3 bautismos. El bautismo de Juan el Bautista, que es uno, el que él realizaba en el río Jordán. El otro bautismo es el bautismo en el nombre de Jesús. Y el bautismo en el nombre de Jesús se realizaba así porque los judíos, ellos no creían en Jesús, sino en el Padre, y creían en el Espíritu Santo. En Jesús nunca creyeron y hasta ahora no creen. Ellos están esperando al Mesías todavía, y para muchos saben que
los judíos van a ser engañados por ese Mesías que vendrá, y ellos van a pensar que sí es el enviado de Dios, y resulta que no es el enviado de Dios, sino el anticristo. Entonces, tenemos ahí el otro bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre con los hermanos de la iglesia de Éfeso? Se da en el instante que el apóstol Pablo impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, los bautizó, los ungió, los empoderó, y ellos hablaban en otras lenguas. ¿Cuánto tiempo pasaron realmente sin ser bautizados? Y solo reciben el bautismo cuando el apóstol Pablo visitó la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso es fundamental esta enseñanza, porque si a usted no le enseñan acerca del Espíritu Santo y del bautismo, usted nunca va a buscar el bautismo del Espíritu Santo, nunca va a anhelar tener intimidad con el Espíritu del Señor. Usted se va a conformar con congregarse solamente porque usted cree que eso es todo. Leer la Biblia, ayunar y otras cosas, otros ejercicios espirituales. Pero nunca habrá esa aspiración de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que anhelar ese bautismo. Dice, buscando ser bautizado hasta lograrlo. Lucas 11:9 al 13. Libro de Lucas 11:9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué Gracias. padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le hará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le hará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Muy bien, gracias. Esta cita es una cita fundamental para este punto que estamos trabajando, porque coloca el ejemplo de los padres terrenales, que nosotros siendo malos, sin embargo, damos buenas dádivas a los hijos. Si un hijo, por ejemplo, nos pide pan, dice la palabra del Señor que no le daremos una piedra. Y si nos pide pescado, no le daremos una serpiente. Si nos pide un huevo, jamás le daremos un escorpión. Nosotros, siendo gente mala, sin embargo, procuramos darle a los hijos lo bueno, lo mejor para ellos. Dice la palabra ahí que cuánto más nuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Entonces, por eso es que estamos en el segundo subpunto que dice, buscando ser bautizados hasta lograrlo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo tenemos que ser persistentes, no desmayar, no decaer. Algunos se desaniman porque dicen, llevo 3 meses orando por el bautismo del Espíritu Santo y aún Dios no me responde. No interesa que lleves 3 meses pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Eso no te debe de desalentar. Jamás
retrocedas, porque se llega el momento indicado en que Dios te bautizará, porque el bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre ti, no en tu tiempo, no es en tu tiempo, no es en el momento que usted piense, es dentro de la agenda de Dios. Entonces, tenemos que persistir, no desmayar, perdurar, presentar esa petición siempre al Señor, sabiendo que como el ejemplo que coloca, que nosotros siendo malos damos cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo cuando se lo empecemos a pedir diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me bautices con el Espíritu Santo, deseo ser bautizado por el Espíritu del Señor, Dios mío, no sé cuándo, pero la verdad es que me vas a bautizar, tengo esa fe, tengo ese anhelo, tengo ese deseo, tengo esa aspiración, no decaeré, no voy a desalentarme, no voy a perder el impulso, seguiré, Señor, oh Dios, pidiéndote el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos, cuando vino en el día 50 de la fiesta de los judíos, el Espíritu del Señor, ellos no sabían que ese día era que iba a venir el Espíritu Santo, pero fue exactamente el día 50 que vino el Espíritu del Señor, y fue inmenso lo que ellos experimentaron, lo que vivieron, lo que les sucedió. Yo creo que ellos no querían parar de adorar al Señor, ellos no querían detenerse en la oración, en el estudio de la palabra. O sea, fue maravilloso. Entonces valió la pena perdurar, estar allí, atentos, con esa fe, esperando con paciencia. Entonces, no tenemos que entrar en cuestionamientos o en dudas, en incredulidades. No, hay que persistir en esa búsqueda. Y como la cita que nos muestra claramente, dice que Él nos dará ese bautismo. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe. Marcos 16, 17, libro de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, dice ahí el versículo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Cuando dice ahí hablarán nuevas lenguas, ¿de qué está hablando? Es precisamente de el bautismo del Espíritu Santo. Y dice los que creen. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe. Y uno no sabe cómo se va a manifestar, porque Él tiene diversas maneras para manifestarse. Pero la verdad es que nosotros anhelamos su bautismo, no interesando el cómo se vaya a manifestar. Pero lo cierto es que Dios tiene muchas maneras de manifestarse. No sé si vaya a venir como con un viento recio, porque la casa donde ellos estaban, lo primero pues fue un estruendo, luego fue el viento que soplaba de una manera poderosa. Entonces uno no sabe si tu bautismo va a ser con esa manifestación, con ese tipo de manifestación, a través de un viento recio, o no sé si vaya a ser a través de un fuego la manifestación. La verdad es que el Espíritu Santo no es un viento,
el Espíritu Santo no es un fuego, el Espíritu Santo no es un aceite, porque otra manera en que uno puede sentir que Él lo está bautizando es como un aceite que se derrama sobre la vida, ¿no? Sobre la vida de uno. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es una persona y todo lo que estamos mencionando son manifestaciones, pero el Espíritu del Señor es una persona. Entonces, el bautismo se recibe por la fe. Pasemos al número 3. Dice, el creyente queda dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro y fuera del creyente. Cuando esto ocurre, la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, comentaremos algunas evidencias que dan claridad sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. O sea, en el bautismo, el creyente queda dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro y fuera del creyente. Cuando esto se presenta, entonces la persona ya fue bautizada. Pero a continuación vamos a dar algunas pautas de cómo realmente saber si la persona fue bautizada. Y entonces, en la medida que desarrollemos estas, son por lo menos como unas ocho pautas que vamos a darle para que usted vaya a ir comprendiendo si ya fue bautizado por el Espíritu Santo, si todavía no. Entonces, esto le deja muy en claro si debe buscar el bautismo del Espíritu Santo o si ya fue usted bautizado por el Señor. Entonces dice, número 1, hablan en otras lenguas como señal de haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y entonces dice que en ese día se le aparecieron lenguas asentándose sobre cada uno de ellos. Una señal para saber si uno es bautizado por el Espíritu Santo son las lenguas. Y las lenguas son idiomas que tú nunca estudiaste, pero en ese momento del bautismo del Espíritu Santo puede estar hablando en inglés sin haber estudiado inglés, pero él está hablando de manera milagrosa, de manera sobrenatural. Hablas en inglés por el poder del Espíritu Santo. Puede que esté hablando en portugués, puede que esté hablando otros idiomas, pero también puede que hables lenguas del cielo, lenguas celestiales. Cuando aparezcan idiomas o que tu lengua se enreda, que estás tartamudeando, es una señal de que el Espíritu Santo te está bautizando. Ahora, yo quiero aclarar una cosa respecto a las lenguas. Puede que usted el día de su bautismo hable en lenguas y de ahí no vuelva a hablar más, solamente ese día. ¿Y por qué habló el día del bautismo del Espíritu Santo? Porque es una señal que demuestra que usted sí fue bautizado por el Espíritu Santo. Pero como usted no recibió el don de lenguas, entonces habló solamente ese día. En mi caso, cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, yo recibí el don de lenguas. Todo el tiempo he hablado en lenguas. ¿Pero por qué? Porque yo recibí el don. Recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero también recibí el don de hablar en lenguas. Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero no reciben el don.
hablan en lenguas solamente el día del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, quiero aclarar esa parte y dejar muy patente que las lenguas son una señal del bautismo del Espíritu Santo. Seguimos. Se llenan del Espíritu Santo cada vez que deseen. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Y entonces, se llenan del Espíritu Santo cada vez que deseen. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, primero es el bautismo y después la llenura. Una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo no puede buscar la llenura del Espíritu Santo. Si la busca, si la pide, no la recibe. ¿Por qué? Porque no ha sido bautizada. Entonces, primeramente, la persona debe ser bautizada y después, con tanta facilidad, la persona recibe la llenura del Espíritu Santo. Y uno puede ser lleno del Espíritu Santo muchas veces, cada que desee. Y la persona que ha sido bautizada tiene ese derecho legal para venir ante Dios y decirle: Señor, vengo para que me llene del Espíritu Santo, estoy buscando la llenura. Y no habrá terminado de abrir sus labios cuando ya el Espíritu Santo lo llena, cuando ya el Espíritu Santo está actuando en la persona, cuando ya Dios está respondiendo a esa petición y empieza la persona a hablar en lenguas, posiblemente a temblar su cuerpo, o puede que sienta que como un aceite se derrama sobre su vida. Pero ¿por qué de inmediato viene la llenura del Espíritu Santo? Porque ya fue bautizada. Fue ungida, fue empoderada, porque ya conoce al Espíritu Santo, porque ya sabe del bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente que sepa del bautismo del Espíritu Santo, sino que también lo recibió. Y es como si se acercara a un lugar para abrir una llave, y una vez que abres la llave, se derrama el agua por cantidades. O sea, la persona que ha sido bautizada puede pasar la línea de lo natural y más adelantico encontrar esa llave de Dios concedida por el Señor, y abres y se vino el diluvio del Espíritu Santo sobre ti, pero porque ya eres bautizado. Entonces, con muchísima facilidad puedes llenarte del Espíritu Santo. Sin embargo, piense en una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Puede orar a gritos por la llenura y nunca será llenado del Espíritu del Señor. ¿Por qué no será llenado del Espíritu del Señor? Porque no ha pedido el bautismo. Entonces, hay que buscar el bautismo. Y después del bautismo, entonces es la llenura. Y como dije, es como si la persona estuviera autorizada por Dios mismo para que se llene. Es como si tuviera ese derecho, como si estuviera aprobada por Dios para entrar a la fuente allí de esa agua viva, de esa presencia gloriosa, de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo,
y llenarse, 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 porque nuestro espíritu a veces es comparado con una esponjilla que eso es chupando agua, es empapándose de agua. Asimismo es nuestro espíritu se empieza a saciarse, empieza a sumergirse, empieza a tomar, empieza a beber, a anhelar, a decirle: Señor, quiero más y deseo mucho de ti. He recibido, pero yo creo que esto no es todo, sé que hay muchísimo más. Entonces es algo maravilloso. Seguimos. Dice en el número 3, aman más a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aman más a Dios. La persona que ha sido bautizada y ungida por el Espíritu del Señor es llevada a tener un amor grande por Dios. Todo el tiempo están amando al Señor y no son capaces de dejar a Dios, sino que siempre están en ese apego, en ese amor, porque el Espíritu Santo lo que Él va a hacer es que nosotros desarrollemos una pasión grande por Dios. Y eso lo vemos en los apóstoles. Ellos sufrieron terribles persecuciones y la manera en que murieron muchos de ellos demuestra que nunca dejaron a Dios. Nos muestra las Sagradas Escrituras ese amor destacado por Dios, que incluso llegaron al punto de entregar la vida por el Señor. Entonces, una señal de que uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo es ese inmenso amor por Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una manera de que el cristiano muestra que ama a Dios es guardando los mandamientos. Pero no se trata de guardar la Biblia en alguna parte. No, se trata de que la persona coloca por obra la palabra del Señor. Seguimos. Tienen amor por la palabra del Señor. Salmo 1, 2 al 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El amor por la palabra. La persona desarrolla por el poder del Espíritu Santo un amor a la palabra y no quiere desprenderse de la palabra y llega al punto de establecer una disciplina en el estudio de la palabra, y cada vez que va a la Biblia la persona es ministrada a través de la palabra que lee. Y hay respuestas a través de la palabra, incluso a peticiones, a inquietudes, a preguntas que se formula la persona. Y entonces hay un amor por la palabra del Señor. Entonces, cuando uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo, se ve ese apego a la palabra. Y el Salmo dice que es como árbol junto a corrientes de agua, ¿no? Como árbol. ¿Cómo es un árbol que está a la orilla de un río?
es frondoso, sus hojas nunca se caen, nunca pierden su verdío. O sea, con ese árbol se compara al cristiano. El cristiano es espiritual, el cristiano no decae, el cristiano no se conforma, el cristiano no se desanima, el cristiano continuamente está recibiendo la palabra del Señor y la anhela muchísimo. Y cuando la persona se acerca para escudriñar las Escrituras, el mismo maestro del discípulo es el Espíritu Santo, y empieza él a mostrarte profundidades de la Biblia, el Espíritu del Señor. Y entonces, por eso es el apego cada vez más a la palabra. Cuando todas estas cosas se empiezan a presentar es porque usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Tienen autoridad sobre los espíritus inmundos, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo tiene autoridad para reprender los espíritus, y ocurre tal como el Señor hizo con sus discípulos. Los llamó y les dio autoridad, y ellos iban, le hablaban en el nombre de Jesús a los espíritus, y estos demonios se iban. Entonces, lo mismo ocurre con un cristiano hoy. Si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, no le vas a tener miedo a los espíritus inmundos. Los vas a reprender y les vas a decir que se vayan en el nombre de Jesús, y se irán, porque en ti opera un espíritu superior, que ese espíritu que está rondando, que se está presentando, ese espíritu superior fue el que operó en la vida del profeta Daniel, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú has sido bautizado, y si tú sigues en la intimidad con el Espíritu del Señor, si tú te llenas permanentemente, no le das la espalda al Espíritu Santo, no lo contrista, entonces cuando le vas a hablar a un espíritu maligno, yo no sé si sea un espíritu de brujería, de hechicería, un espíritu de muerte, un espíritu de ruina, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de dolor, lo que sea, ese espíritu se va a ir, porque en ti está operando otro espíritu superior, que es el Espíritu del Señor Jesús. Dice, entienden más la Biblia. Primera de Corintios 2, 8 al 13. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay personas que cuando apenas entregan la vida a Cristo no entienden la Biblia y se desaniman porque no entienden la palabra del Señor. Pero
cuando estamos en este punto, subpunto que dice, entienden más la Biblia. ¿Quiénes son los que entienden más la Biblia? Los que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, Él viene y quita ese velo que no nos permite tener esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia. No entendemos nada de la Biblia, pero cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor se convierte realmente en nuestro propio maestro y Él nos va a ir dando la sabiduría. Allí donde nos ayudó a leer nuestro hermano, habla de la sabiduría que fue escondida de los sabios, de los entendidos y que se nos reveló a nosotros. Entonces, la sabiduría en la que nosotros empezamos a ser instruidos es la sabiduría que está escondida. Y solamente Dios se la revela a los sencillos de corazón, a los humildes, a la gente que se ha entregado, a las personas que buscan el bautismo del Espíritu Santo, la gente que es ungida por el Espíritu del Señor. Entonces Él va trayendo esa sabiduría. Y es un asunto de entender y comprender de que la Biblia siempre la vamos a entender es por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos va a mostrar lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está fuera del alcance de nuestra mente. Hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro alcance, pero el Espíritu Santo estando en nosotros, Él las va a colocar al alcance de los hijos de Dios. Entonces, por eso es que es fundamental que nosotros tengamos esa intimidad con el Espíritu del Señor, que tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que Él coloque al alcance de nosotros lo que de verdad no en toda la vida no pudimos alcanzar, pero lo alcanzaremos porque Él hace esa obra de bajarlo y colocarlo al alcance de nosotros. Son más compasivos con la obra del Señor Jesucristo. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra señal de que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo es la compasión por la obra de Dios. No vamos a ser indiferentes hacia las necesidades que se estén presentando en la obra del Señor. Y somos movidos por el Espíritu Santo a identificarnos con esas necesidades. El texto que leyó nuestro hermano ahí muestra patentemente que el apóstol Pablo tenía dolores como si fueran dolores de parto. ¿Por quiénes? Por el pueblo del Señor, por la obra de Dios. Entonces, es el Espíritu de Dios que nos va a llevar a que sintamos compasión por la obra del Señor. Bueno, ¿y qué es la obra del Señor? La obra del Señor son muchas cosas. Son las almas a quienes tenemos que predicarle. Si tú estás bautizado y lleno del Espíritu Santo, jamás estarás callado, publicarás el Evangelio, transmitirás el testimonio del Señor Jesucristo, vas a motivar, vas a interceder, vas a ayunar, vas a hacer muchísimas cosas por la obra de Dios, como vemos ahí con el apóstol Pablo. Sienten profunda libertad en sus corazones. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sienten profunda libertad en sus corazones. Cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo,
se va un peso de la vida de nosotros muy grande. Y venimos a sentirnos livianitos. Y venimos prácticamente a estrenar espíritu. Es como si el Espíritu Santo hubiera traído un espíritu nuevo y lo hubiese colocado dentro de nosotros. Y esa libertad con la que nos congregamos, esa libertad con la que adoramos, con la que cantamos, esa libertad con la que intercedemos, es dada por el Espíritu Santo. Pero cuando uno no es bautizado por el Espíritu Santo, siempre va a sentirse esa pesadez, esos obstáculos, esos impedimentos, ese adormecimiento, esa decadencia. Cosas negativas se sienten demasiado, pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, viene una libertad muy grande sobre nosotros. Experimentan una profunda paz en sus vidas. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, también experimenta una paz sobrenatural, una paz grande. Es como si estuvieras en paz con Dios, en paz con la gente que te rodea, y las peleas no van contigo, los enfrentamientos los rechaza, te parece horrible, de mal nombre, un pleito, una pelea, una discordia, porque tú estás navegando en esa paz tan grande que es la que Dios trae por medio del Espíritu Santo. Y entonces, redondeando todo esto, la verdad es que pues, si hay estas manifestaciones en la vida de nosotros, nos da seguridad del bautismo del Espíritu Santo. Si todo esto se está presentando en tu vida, es porque ya eres bautizado por el Espíritu Santo. Si hay algunas cosas que se han dado y otras no, entonces puede que no haya sido bautizado usted por el Espíritu Santo, pero sí se está acercando a ese bautismo. O sea que no desmayes, sigue adelante en esa búsqueda, pidiendo ese bautismo, que Dios te lo concederá. Él jamás te va a dejar con las manos vacías, y tus oraciones nunca caerán a tierra sin respuesta. Sigue adelante. Pasamos al último punto de esta clase, número 4, 3 bautismos del registro bíblico. En el orden del registro bíblico aparece el bautismo en el cuerpo de Cristo. Ocurre en el momento que la persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón. La persona toma la decisión de convertirse a Cristo, convencida por el Espíritu Santo de las malas condiciones de su vida. Es decir, el Espíritu Santo mostró los pecados que están dentro del alma y el estado espiritual del individuo. Entonces vamos a leer San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y entonces dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los papeles del Espíritu Santo es mostrarle a la gente los pecados en los que ellos
están. Es como por así decirle, o por así decirlo, si es a una dama, el Espíritu Santo se le acerca y le dice: hija, estás en pecado, tus condiciones son malas, en tu alma existe un mal y es el pecado. Si sigues así, estás en un peligro eminente. No es bueno que permanezcas en pecado. Quiero que tengas en cuenta de que sí eres pecadora. Has desobedecido, te has levantado contra Dios, desobedeciste los mandamientos del Señor, pero no persistas de esa manera. Hay una oportunidad, hija, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces es como una manera de explicar el versículo 8 que nos ayudó a leer nuestro hermano, ¿no? Vamos a mirar otra parte de San Juan. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y entonces en el versículo 8 miramos que el Espíritu Santo le habla al individuo de los pecados. Y en el versículo 15, 26 encontramos al Espíritu Santo hablando del Evangelio a la gente. Volvámoslo a leer. Volvamos a leer esta cita porque me interesa que a la gente le quede muy claro. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús. ¿A quién le habla? A los discípulos. Y está diciendo, cuando venga el Consolador, ¿de quién habla? Del Espíritu Santo. Dice que Él dará testimonio ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es el testimonio de Cristo? El testimonio de Cristo es el Evangelio. O sea, aquí estamos mirando uno de los papeles fundamentales del Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, eso quiere decir que hace que las personas caigan en cuenta de que sus condiciones son malas y que en su corazón hay pecado. Luego, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le habla del Evangelio al individuo, a la persona, al caballero, a la dama, al joven, y le dice, mira, hay uno que puede perdonarte esos pecados. Si tú los confiesas, Él te perdona. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él derramó su sangre. Él padeció. Él murió. Al tercer día resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. Si tú quieres, ven, arrepiéntate, entrégate, conviértete, apártate del pecado, deja este mundo malo, ven a Jesús. Y entonces, con esta parte estoy haciendo entender que quien trae a la persona a los pies de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como estamos precisamente explicando, hablándole a la gente de sus maldades y hablándole de Jesús. Hablándole de Jesús. O sea que el Espíritu Santo no está para decir, ve, eres una persona bajo condenación, estás más perdida que Judas, no tienes esperanza. No, Él no está en ese papel. Él está en el papel de decir, hijo, tu conducta no es la mejor, tu testimonio es malo, tus obras condenables por Dios, estás en contra de la voluntad del Señor.
Estás en contra de los mandamientos de Dios. No te interesa la ley de Dios. Estás a punto de condenarte. Estás por perderte. Pero Dios no quiere que te pierdas. Reconozca su pecado. Entienda su desobediencia. Comprenda su condición. Venga ahora mismo. Le quiero hablar de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. A Él lo envió el Padre para que muriera en la cruz del Calvario. Es la oportunidad, es el momento, es hoy el día de salvación. Entonces, ¿quién trae al individuo a los pies de Jesús? El Espíritu Santo. Y una vez que ya la persona está frente a Jesús, Jesús viene sobre esa persona. Y ahí ocurre el bautismo. ¿Se acuerdan que en griego la palabra es baptizo y dice dentro de? Entonces, para ello vamos a leer 1 Corintios 12, 13, para acabar de aclarar este punto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo. Todos, sean colombianos, sean ecuatorianos, sean venezolanos, sean peruanos, todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Porque como dije hace un momento, nadie se va a entregar que porque hay al frente un predicador elocuente. La persona se entrega porque el Espíritu Santo hizo un trabajo grande, impresionante, espiritual, glorioso. Entonces, pudimos venir a los pies de Cristo. Ahí fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo que nosotros encontramos. Dice: entendemos entonces que quien bautiza en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Nos queda claro que es el Espíritu Santo que lleva a la persona hasta donde está Cristo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. Dice, la segunda clase de bautismo que encontramos en la Biblia es el bautismo del Espíritu Santo, y quien lo realiza es el Señor Jesucristo. Libro de San Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Claramente, entonces, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Cómo dice ahí la Escritura? Y yo no le conocía, pero Dios le había dicho: sobre quien mires que el Espíritu Santo repose, él será el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y precisamente cuando Juan estaba bautizando al Señor Jesús, él vio al Espíritu Santo venir y posar sobre Jesús. Y él sería el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, en el cuerpo de Cristo, el que bautiza es el Espíritu Santo. Y el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Y ya hay una tercera clase de bautismo que vamos a comentar aquí. Dice, la tercera clase de bautismo que nos habla la Biblia es presentada como testimonio público, o es practicada
como testimonio público de un verdadero arrepentimiento efectuado en las aguas por una autoridad eclesiástica. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién era la autoridad eclesiástica ahí? Era Juan el Bautista. ¿Qué estaba haciendo Juan? Bautizando a la gente. Entonces, vamos a hacer un repaso ahí a grosso modo. En el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo que bautiza. Y el bautismo del Espíritu Santo lo realiza el Señor Jesucristo. Y el bautismo en las aguas lo realiza una autoridad eclesiástica. Y leímos el texto donde muestra a Juan bautizando a la orilla del río Jordán. Hoy es un pastor que estaría realizando los bautismos en las aguas. Entonces hemos hablado claramente de 3 clases de bautismo. En el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo es el que lo hace. En las aguas, un pastor o un líder delegado por el pastor. Entonces, para que no haya confusión, para que a usted le quede claro, incluso para que usted sepa pedir el bautismo del Espíritu Santo, que usted tenga orientación y no se presenten confusiones. Si usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, ya sabe a quién debe pedírselo. Señor Jesús, te pido que me bautices con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo me trajo hasta ti, me sacó de un mundo lleno de fango, de tinieblas, de maldad, de oscuridad. Hoy estoy contigo, pero ahora vengo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, para que me bautice con el Espíritu Santo. Entonces debes de orientar muy bien la oración, porque quien bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Así de claro. Estimados hermanos, ha sido una bendición compartir esta enseñanza, esperando enormes resultados, puesto que los tiempos que vivimos no están para llevar una vida cristiana a la manera de el hombre, es a la manera de Dios. Y si tenemos al Espíritu Santo, pues Él nos va a ayudar a dar pasos acelerados y muy grandes. Tendremos gran avance y muchas bendiciones de parte del Señor. Oremos una oración breve. Padre, gracias por esta clase. Pido, Señor, que haya gran entendimiento, sabiduría y inteligencia. Muchísimas gracias, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bendiciones para todos.